Hola, yo soy Lidia de Sousa del Grupo Metafísico Caracas, en la oportunidad de continuar hoy con uno de los capítulos de Venezuela Metafísica, específicamente el que habla sobre la profesora Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, gran compositora que fue, digamos, de esa línea de Connie Méndez y amiga entrañable, tanto y maestra de nuestro facilitador Rubén Cedeño. ¿Y cuál es la idea de conocer su vida? Es para que tengamos una idea de la calidad del tipo de persona con las cuales dentro de la enseñanza interna metafísica Rubén Cedeño ha estado rodeado a través de los ángeles del plan divino de personas muy especiales, de gran cultura, relevancia y así como un plan perfecto donde tantas almas sincronizaron aquella bella época de los inicios de la enseñanza interna metafísica en Venezuela junto a Connie Méndez. Aquí en esta foto tenemos aquel momento bien importante en la casa de la nieta de Connie Méndez, donde se hizo el bautizo del libro Páginas de Recuerdos. En esa oportunidad, Rubén Cedeño lo editó a su querida maestra Ana Mercedes Azuaje de Rugeles. Un momento muy hermoso, muy emotivo, bautizado con pétalos de rosa. ¿Y por qué es el por qué hablar de páginas de recuerdos en Venezuela Metafísica? Bueno, por lo siguiente, ahí hay como una remembranza de cómo en aquella época en la que nace Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, en ese siglo XIX, cómo era el desenvolvimiento de la mujer venezolana. ¿Por qué? Porque aquellas que desistían no formar parte de esa tradición de estar en el hogar, esperando a que llegara el hombre, el príncipe azul, por la ventana y tal, y se enamoraran, todas aquellas cosas de aquellas épocas, ¿verdad? Porque para algunas personas la mujer tenía que estar completa porque obviamente tenía que casarse. Esa era su única posibilidad. Y no se veía que tenía algo más que hacer, como esa inquietud o esa vocación profesional para ser y estar. Oye, obviamente cumpliendo con su rol social, si quería ser madre, esposa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué enseñanza nos trae para aquella época? A la Mercedes Azuá de Rugeles, al igual que Cori Méndez, fue una mujer muy desenvuelta y preparada y logró grandes avances para la mujer de aquel entonces. Y ella puso un punto, un precedente bien importante a la evolución o desenvolvimiento profesional de la mujer en aquellos días, superando muchísimas limitaciones profesionales, familiares, personales. Entonces, muchas de las mujeres de aquella época como recurso tenían iniciar estudios musicales, ¿verdad? Y se especializaban, por ejemplo, muchas en aquella época también aprendieron a usar las primeras máquinas de escribir que llegaron al país, ¿verdad? Otras se dedicaban, por ejemplo, nada más a hacer quehaceres domésticos, coser, bordar y soñar con el galán que algún día iba a venir, etcétera, ¿verdad? Entonces, más allá de eso que se esperaba de la mujer en ese siglo, a finales del siglo XIX, ¿verdad? Eh, en la época en que encarna Ana Mercedes Azuá de Rugeles, es una época en que la mujer venezolana está interesada en la música y se dedica a estudiarla formalmente, tanto en la academia como con profesoras particulares y algunas de ellas de gran renombre. A finales del siglo XIX, unas cuantas damas venezolanas habían llegado a ser compositoras de valses, romanzas y otras piezas ligeras. Muchas veces decían su ímpetu, su sentir a través de las canciones. Y la profesora era compositora. Y esas letras, o esas hermosas letras en poesía con las cuales ella percibía la vida, las musicalizaba. Qué gran maestría, pues, que no todo el mundo tiene la habilidad de tener esas dos cualidades como músico. Entonces, ella sí lo pudo hacer por esa gran observación,
esa dedicación y contemplación de la vida activa, de una forma también reflexiva. Todo lo hacía así porque gracias al padre, gracias a Rubén Cedeño, tuve la oportunidad de compartir con ella la creación y el trabajo de diseño editorial de Páginas de Recuerdos, donde se llevó más de un año y tanto recopilando toda la información de todos sus manuscritos, transcribirlos, selección de fotos, corrección de estilo, toda esa parte de trabajo que generalmente tiene un libro, y más de la calidad de la altura de la profesora Rugeles. También aparte de eso, en aquella época, ya obviamente estamos hablando ahora del siglo XX, una vez que Ana Mercedes Azuaje Rugeles ha tenido un amplio camino artístico con sus canciones y todo eso, también dentro de ese libro, Páginas de Recuerdo, en una oportunidad, también se dio a conocer las canciones de Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, sus piezas musicales, su himno de la agricultura, tantas obras importantes como legado para nuestro país. Y esto también fue gracias a Rubén Cedeño, porque en el ámbito de la enseñanza interna metafísica nosotros la conocimos como miembro activo del grupo de Connie Méndez original, ¿verdad? Y siempre estaba presente en varias de las charlas de Rubén Cedeño y hacía observaciones importantes. Toda ella se conducía con nobleza, con rectitud, o sea, todo hablaba, desde la forma de vestir, de hablar, de actuar, todo, 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 de expresarse. Y una persona de una cultura exquisita. Ahora bien, Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, en su libro Páginas de Recuerdos, habla de ese despertar vocacional, de esa inquietud por la música en la mujer después de haberla cultivado solo por intuición. También se debió en gran parte al estímulo que recibían de muchos profesores extranjeros, algunos que desde Caracas iniciaban un peregrinaje por las principales ciudades venezolanas y, descubriendo talentos musicales, se quedaban a lo largo del tiempo en la provincia enseñando y animando su vida cultural. Era entonces muy difícil venirse a Caracas a seguir la carrera formalmente, sobre todo para la mujer, porque bueno, por el tema de la seguridad, traslados, el que dirán, etcétera, etcétera, que para la época era bueno, muy cuestionable. Pero las mujeres de esa época, valientes, bueno, yo les digo como valquirias, ¿verdad? Esas guerreras de la luz que dieron voz y voto a su ser, a estar presente y a desarrollar su carrera vocacional. En una oportunidad, aquí tanto en el libro de Venezuela Metafísica, Rubén Cedeño habla de esos inicios de cuando conoció a tan memorables mujeres eruditas, cultas, hermosas, profesionales. Él dice pues en su libro Venezuela Metafísica, me sentía plenamente aceptado. Nos empezamos a reunir con Connie en su casa, haciendo deliciosas veladas musicales, metafísicas y culturales que se perpetuaban hasta la medianoche y se celebraron por 10 años, hasta el día en que Connie pasó de plano. Inmediatamente después de que entablé amistad con la profesora Rugeles en 1969, el ministro de Educación la nombró directora del Conservatorio de Música, cargo que desempeñó hasta que la jubilaron en 1975. Y bueno, a lo largo de todas esas faenas, cuando Rubén empieza siendo prácticamente un joven adolescente, ya pasar a la adolescencia, 16, 17 años, y empieza sus estudios musicales, y rodeado de estas exquisitas personalidades, él conoció en el Conservatorio de Música a la nieta de Connie Méndez, a la profesora Rugeles, y bueno, cantidad de figuras. Y entre esa alianza de música, esa conexión del plan divino angelical y esa enseñanza interna metafísica, imagínense ustedes, y se forma esta gran alma de Rubén Cedeño con unos, digamos, relatos, unas historias, unos hechos bien interesantes de cómo se fue
desenvolviendo todo aquello, toda esa historia. Entonces, aquí nos dice Rubén Cedeño en el libro de Venezuela Metafísica, me encantó esta anécdota, donde él dice, una noche, cuando se habían terminado las labores del conservatorio, la profesora refiriéndose a algo dijo, está chévere. La miré con sorpresa porque esa palabra, bajo ningún concepto, en aquella época formaba parte de su lenguaje. Antes de que eligiera algo, aclaró. Anoche me enteré de que la palabra chévere fue aceptada por el diccionario de la lengua española. La profesora Rugeles nunca iba a decir algo inadecuado, algún modismo, nada por quedar bien con nadie, sino simplemente todo fundamentado y referenciado en el buen proceder, en las normas, en la ética, en el buen hablar, todo, todo, todo. Y la profesora Rugeles fue un ser de exquisito vocabulario, escritura y unas letras preciosísimas. De verdad que esa oportunidad que ese año y tanto de trabajo, casi 2 años, con el libro de Páginas de Recuerdos y luego el Páginas de Recuerdos 2 también, que lo editó con sus sobrinos, parte de su familia y su hijo Alfredo Rugeles, fueron oportunidades exquisitas. Ambas portadas fueron de fotos de cuadros originales ubicados en su casa, a su elección, porque ella era muy observadora de la naturaleza, de esa belleza y el arte, y en todo encontraba eh, el porqué de esa belleza como tal. Y bueno, de verdad que los invito a estudiar, adquirir y leer Venezuela Metafísica para que ustedes puedan percibir la esencia de cómo eran las personas de esa bella época de los inicios de la enseñanza interna metafísica, de con qué gente Rubén Cedeño, nuestro facilitador en Venezuela, se reunió. También tuvo la oportunidad de viajar junto con la profesora Rogeles a París y a la Rutubac. Y bueno, cantidad de anécdotas que usted dice, wow, eso eran unos encuentros celestiales como tal. Inclusive, bueno, hasta el último día que se encarnó la profesora Rugeles, sí hubo ese encuentro celestial con cosas y relatos hermosos que hizo Rubén Cedeño en esa oportunidad. Y bueno, para mí este es una alegría, es un privilegio haberla tenido en mi vida, aprendiendo de ella, la admiré muchísimo y siempre vive presente en nuestro corazón. Gracias.